Huelva y Córdoba acogerán la primera sesión del Tribunal Internacional de Desalojos 2016. Esto está inspirado en las diferentes cumbres de las Naciones Unidas de Desalojo Cero. Sobre esta cuestión les vamos a hablar en los próximos minutos, lo vamos a hacer en el espacio de entrevistas de CNH. Para eso hoy se sientan en frente a frente. Javier Arellano es profesor de Derecho Civil y coorganizador de este evento. Además también está Manuel González, es alumno de Derecho. Gracias a los dos por estar con nosotros. ¿Qué es exactamente el proyecto en el que estáis trabajando, Javier Arellano? Bueno, este proyecto está inspirado en una iniciativa de las Naciones Unidas, la Cumbre Mundial de Desalojos Cero, y que se nos ha brindado la oportunidad de difundirlo y de que sirva de herramienta efectiva para que, bueno, pues para poder denunciar en las Naciones Unidas prácticas abusivas tanto del gobierno español, de las entidades financieras en España, y todo eso implementado con la actitud y aptitud de nuestros estudiantes de Córdoba y de Huelva, que con las instrucciones, con el tutelaje tanto de mi compañero de Córdoba como el mío, creemos que se le debe de dar el protagonismo adecuado y supervisado por el propio tribunal, que tanto en Córdoba como en Huelva se han brindado de forma desinteresada a formar parte de este proyecto. El proyecto en sí es bastante sencillo, es muy complejo en la medida en que ha habido que organizar todo y montar la estructura en muy pocos días, pero en sí mismo es sencillo, simplemente consiste en que dos personas afectadas planteen su situación en la sede donde vamos a tener un juicio simulado, en este caso en el Salón de Actas de la Facultad de Derecho, y que a la vista de esa situación, los estudiantes que ya han tenido en sus manos el expediente de estos dos casos, y con la información que les vamos a suministrar en los próximos días, sean capaces de elaborar un expediente instructor que el tribunal, compuesto en concreto por el ex fiscal provincial Jesús Jiménez Soria, por un abogado experimentado en materia de derechos humanos, por dos componentes de la plataforma de afectados por la hipoteca y dos profesores de la Facultad de Derecho, y con el honor de que esta sesión sea presidida por el decano de la Facultad de Derecho, pues supervisado, digo, por este tribunal, elaboren un expediente instructor con el visto bueno, en su caso, del tribunal, y el formato final que le demos tanto mi compañero de Córdoba respecto a los casos que ellos examinen y en nuestro caso por las dos situaciones que vamos a evaluar, y se entregarán a su vez se entregarán esos expedientes, esos informes se entregarán formalmente al emisario de las Naciones Unidas a mediados de junio. Con ese informe y entrega formal al emisario de las Naciones Unidas, si son aprobados, llegarán a Quito a finales de octubre, en la cumbre oficial que el Tribunal Internacional de Desalojos tiene previsto que se celebre a finales de octubre. De manera que aquí lo realmente novedoso, es que queremos dar protagonismo a los estudiantes. Siempre supervisado, indudablemente va a estar supervisado tanto, y de hecho lo está, tanto por nosotros en primera persona como de forma colectiva por parte del tribunal. Vamos a hablar de los estudiantes, de los alumnos. Manuel González, ¿cuál es la implicación en este caso de vosotros? Y bueno, pues la implicación fue que el profesor Arellano nos propuso este proyecto y nos dio a los alumnos este expediente para que nosotros mismos lo trabajáramos y lo preparáramos para este tribunal que se va a simular, y posteriormente, si se da el visto bueno, llevarlo a Quito. Señor Arellano, ¿qué es exactamente el Tribunal Internacional de Desalojos? Bien, el Tribunal Internacional de Desalojos es un tribunal creado ad hoc por las cumbres alternativas del Foro Social Mundial, que, auspiciado por las Naciones Unidas, tiene por objetivo que, por un lado, desalojos masivos y, por otro lado, desalojos individuales tengan acceso
con carácter mediático y de presión y con carácter ético para que se haga efectivo el derecho humano a la vivienda, declarado así como derecho humano por distintas declaraciones internacionales. De manera que en este caso lo hemos enfocado ante casos concretos, pero no es el único objetivo. Existen, todos lo conocemos por la guerra de Siria y de Afganistán, etcétera, masivas expulsiones forzosas de las viviendas particulares que se denuncian en los distintos foros alternativos, del foro social alternativos, y existen, por otro lado, desalojos o amenazas de desalojos, bien por empresas, bien por entidades financieras o bien por los gobiernos, como sería por los gobiernos o instituciones que están, en este caso la Judicatura, que da el último paso, bueno, pues para que en casos concretos, cumpliendo una legalidad que nosotros entendemos que es manifiestamente ilegal conforme a las declaraciones de las Naciones Unidas y conforme a las directivas europeas, pero conforme a la legislación vigente, se producen estos lanzamientos por ejecuciones hipotecarias. Entonces, el tribunal lo que pretende es poner de relieve estos atentados ante un derecho humano declarado por las Naciones Unidas, en donde el gobierno español en concreto pues lo ha suscrito, y donde existen observaciones internacionales. Creo que recordar que es el número 4, el número 5, observaciones respecto al Comité de Derechos Culturales, Sociales y Políticos, ratificado por el Gobierno de España, y donde se declara el derecho a una vivienda. Siempre pongo de relieve que aquí de lo que se trata es de una vivienda de residencia habitual, y frente a personas que, o bien por su situación de discapacidad, de enfermedad o por crisis económica, no pueden atender a sus requerimientos, en este caso hipotecarios. También, pero no es el caso, puede tratarse de temas de desahucios en sentido estricto ante arrendamientos, ante alquileres. Pero vamos, nosotros nos hemos centrado en este aspecto concreto. En este caso, Manuel González, ¿a vosotros de esto de qué manera os va a ser útil? ¿Qué vais a aprender de esta jornada, que por cierto se va a celebrar el 17 de mayo en Córdoba, el 18 de mayo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Huelva? Pues el tema útil es una enseñanza más práctica, que es el enfoque que le ha dado el profesor Arellano, ya que solo en las aulas la única enseñanza es teórica, y de esta manera pues nosotros hemos tenido en nuestras manos un dossier donde se cuenta el proceso de desahucio, hemos podido tener contacto con los afectados y hablar con ellos, y eso quiere que le dé un enfoque mucho más práctico a la hora del futuro. En estas jornadas están implicadas plataformas e instituciones. ¿De cuáles hablamos? Sí, no, es que uno de los requerimientos que nos plantean las Naciones Unidas es que se visualice la implicación de la sociedad civil. Si ustedes ven el cartel, observarán cómo en el faldón existen numerosísimas instituciones que colaboran, desde instituciones públicas, integrantes de sociedad civil, aquí en Huelva la Asociación Resurgir, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, y eso tiene tiene su origen en que una de las demandas que se nos pide es el apoyo ciudadano, el apoyo civil, de los cuales también son parte los estudiantes y la comunidad universitaria, no lo olvidemos, y además una parte fundamental, que denuncien, promuevan los cambios pertinentes para que no se produzcan situaciones injustas. Insisto en lo que comentaba antes, bien que no es nuestro caso por abandonos masivos forzosos como consecuencia de la guerra, o bien en nuestro caso concreto por situaciones concretas que efectivamente se producen y se siguen produciendo. Y de ahí el devenir de la necesidad de que apoyen, y efectivamente lo están apoyando, asociaciones civiles que van a estar formando parte del tribunal.
¿Hasta dónde trasciende la importancia de estas jornadas y cuáles son los objetivos fundamentales de estas? Los objetivos fundamentales ya los he comentado, es decir, que llegue a Europa, llegue a las Naciones Unidas, avances concretos por situaciones concretas de ilegalidades o de prácticas abusivas que deben de ponerse coto, bien por vía legislativa. En España tenemos que tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como fundamentalmente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea está constantemente rechazando prácticas bancarias, incluso dando orientaciones vinculantes a los jueces españoles. El objetivo último es, a través de prácticas éticas que están consolidadas en base al reconocimiento y defensa de los derechos humanos, el derecho humano a la vivienda, que lleguen por esta vía, por este canal, en este caso, a la cumbre de Quito. Ese es el objetivo fundamental que se persigue. Y en concreto, en nuestro espacio localizado en la Universidad de Huelva, que se vea implicada la comunidad universitaria como elemento participativo activo de la sociedad civil y que poder dar un reconocimiento institucional, que eso es lo que también se nos demanda por parte de las Naciones Unidas, un reconocimiento institucional a algo que entendemos que es injusto y que se trata de atacar, por un lado, de raíz a la legislación manifiestamente defectuosa en materia hipotecaria y, por otro lado, denunciar prácticas abusivas que han amenazado y siguen amenazando la estabilidad de personas que lo único que quieren es vivir en su vivienda habitual. ¿A estas jornadas puede asistir todo aquel que esté interesado en conocer? Sí, claro, por supuesto. Indudablemente los alumnos de la Facultad de Derecho están explícitamente, van a asistir explícitamente al acto para que tengan, además es un acto con una simulación de juicio donde ya se les ha, a la parte contraria, en este caso las entidades bancarias, se les ha hecho por vía mail con acuse de recibo invitación expresa para que acudan y donde van a testificar las personas concretas que están afectadas y que hemos elegido, que hemos identificado, y evidentemente, por supuesto, los estudiantes y cualquier persona. Se va a hacer también a través del equipo de logística que hemos organizado. Se va a hacer expresa invitación a todos los colectivos que quieran, o personas o ciudadanos que quieran asistir. Bueno, pues recuerden que el 18 de mayo tienen esta cita en la Facultad de Derecho desde las 11:30 hasta las 2 de la tarde. Gracias, Javier Arellano, profesor de Derecho Civil y coorganizador de esta jornada. Gracias por estar con nosotros. Faltaría más. Y también a Manuel González, alumno de Derecho. Gracias, esperemos que saquen muchas conclusiones con las que van a enfrentarse a una larga carrera profesional. Gracias a vosotros por estar con nosotros. Y ustedes también, por supuesto.